Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Deseamos que la paz de nuestro Señor Jesucristo inunde sus corazones en este momento en que usted y su familia, nuestros amigos, se disponen a estudiar junto a nosotros la palabra de Dios. De todo corazón, a nombre de la producción de Radio Amanecer en Estudio, deseamos que nuestro Dios ilumine mediante el Espíritu Santo nuestras mentes para discernir las grandes verdades que cada día estudiamos en Radio Amanecer en Estudio. Señores, iniciamos una lección muy importante. La lección número 10 del trimestre, el espiritismo desenmascarado, es el tema general que estaremos estudiando durante toda esta semana. El espiritismo desenmascarado, y el pasaje de la Biblia que va a servirnos de fundamento se registra en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. El mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 16 y 17. Este título y ese pasaje de la Biblia nos dicen que durante la semana vamos a entrar en un tema de tanto interés, porque reviste tanto interés, porque es un tema que habla acerca de los muertos, el estado de los muertos. Cuando una persona muere, ¿dónde va? ¿Qué pasa con él? ¿Acaso pueden hablarnos nuestros seres queridos que murieron? ¿Hay una separación de un espíritu del cuerpo que luego queda vagando? Son de los temas que a usted y a este servidor, y junto con el pastor Cristian Veras, conviene que veamos lo que enseña la palabra de Dios. Son temas que para muchos muy complicados, y que la palabra de Dios presenta luz en esa relación. Aquí saludamos al pastor Cristian Veras. Un honor como siempre tenerle. Muchísimas gracias, pastor, por estar con nosotros. Gracias, pastor. Bendiciones en abundancia. Este día, bueno, cada vez que yo veo estas lecciones solo digo, nos vamos a dar un banquete por la gracia del Señor con estos temas, porque de verdad que nos agrada mucho la Biblia, el estudio de la Biblia. Estudiar la Biblia en su propio contexto, eso es fascinante y maravilloso. Aclara todas esas dudas que podríamos tener en cuanto a la teología moderna, que ha distorsionado y que ha cambiado realidades en torno al conocimiento bíblico. Así que, pastor, que en este día el Espíritu de Dios nos pueda iluminar y las mentes de nuestros oyentes, para que la palabra de Dios pueda ser recibida con poder. Amén. Vamos a orar. Gracias, querido Padre, una vez más. Permítenos en este momento poder dilucidar este tema a la luz de la Biblia y bajo la dirección de tu Espíritu Santo, para que nuestros oyentes puedan ser edificados con tu palabra. Hablamos contigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, nosotros podríamos ir a un buscador, su preferido. Mayormente la gente va de inmediato a Google, pero hay muchos buscadores para buscar definiciones de términos, de conceptos. En este caso que vamos a hablar sobre espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? Sí, podríamos definir el espiritismo como la ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal. Pero hay una declaración, un concepto que nos da Elena de White en el libro Cada día con Dios, cuidado con el espiritismo o con el ocultismo. Ella dice,
El espiritismo es la obra maestra del engaño. Es la mentira más fascinante y de más éxito de Satanás, calculada para lograr la simpatía de los que han depositado a sus amados en la tumba. Ángeles impíos vienen asumiendo la forma de esos amados y relatan incidentes relacionados con sus vidas y llevan a cabo actos que ellos realizaron mientras estaban vivos. De ese modo, inducen a las personas a creer que sus amigos fallecidos son ángeles que están volando por encima de ellos y que se pueden comunicar con los humanos. Respondiendo a su pregunta de manera puntual, utilizo a Elena de White para decir que el espiritismo es una obra maestra del engaño, del diablo, y que es una mentira que desde el mismo corazón de la creación él ha utilizado para engañar a la humanidad, y es el intento de hoy la humanidad querer comunicarse con el espíritu de personas fallecidas. Antes de producir su segundo comentario sobre el espiritismo citando a Ellen White, precisamente estaba en mi mente preguntarle sobre si la Biblia enseña o no de ese tema tan importante como es el espiritismo y dónde comienza precisamente en las Sagradas Escrituras. Sí, es una pregunta que yo creo que pone el principal fundamento para el tema en el día de hoy, porque en el mismo libro de Génesis, el capítulo 3, cuando Adán y Eva cayeron, ustedes saben que Satanás llega y comienza a hablar con la mujer y le dice: con que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer respondió: de los árboles del huerto podemos comer, pero del que está en medio del huerto no comeremos de él, porque dijo Dios que el día que comamos de él moriremos. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Ese es el primer indicio en la Biblia de la inmortalidad del alma. No moriréis. Y esa palabra de Satanás está resonando todavía hoy en día en las mentes de millones y millones de personas que son engañados. Cristianos fieles, sinceros, que buscan a Dios, que han sido engañados. Hay una canción de una agrupación cristiana de que la mujer murió y el hombre está sufriendo por ella y que ella lo está viendo desde el cielo y le dice: no llores por mí, porque yo estoy en un mundo mejor, yo estoy en un lugar mejor. Y es una fascinación de parte del enemigo para que aquellas personas que están con el corazón roto, partido en dos pedazos por la pérdida de un ser querido, crean que ha ido a un lugar mejor. No ha ido a un lugar mejor. La Biblia es clara y dice que los muertos nada saben. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Su memoria ha sido puesta en olvido. Un ministro de la iglesia que estaba dando unas campañas evangelísticas en una localidad, vamos a reservarnos el nombre, sí, fue aquí en Latinoamérica, muy cerca de nosotros. Y este pastor había enviudado de repente mientras estaba dando sus campañas evangelísticas, instruyendo a la gente acerca de la forma correcta en que se debe conocer de Cristo Jesús. Cuenta que un día se dirigió a su casa y cuando iba a entrar a su habitación, hubo un perfume que estaba inundando la habitación. Todo hermosamente arreglado, y allí en la cama de repente aparece la esposa del pastor que ya había fallecido. Él se quedó extasiado mirando a su esposa. Era el mismo perfume, vestimenta que comúnmente ella utilizaba, y estaba allí en su casa muy adornada con un perfume exquisito. Y cuando el pastor de repente la llamó y le dijo: mi esposa, que ella contestó, entró en juicio y dijo: oh, pero ¿y qué estoy haciendo? Esa no es mi esposa, porque mi esposa murió. Pero todo lo que se percibía allí, el olor, la voz, era de ella. Y cuando él entró en juicio y dijo: esa no es mi esposa, eso desapareció de repente. Y allí vemos la obra que el enemigo puede hacer para hacer pensar que nuestros seres queridos no han muerto, cuando realmente la palabra de Dios establece otra cosa. Eso es así. Muchas religiones todavía hoy creen que hay un lugar en la tierra donde las personas se están quemando
porque inmediatamente mueren, van al infierno si no hicieron lo correcto. Si hicieron lo bueno, ellos creen que van al cielo, y que estos que fueron al infierno son atormentados por los siglos sin fin. Esto habla de la falta de misericordia de un Dios amante. Esto tira por el suelo el carácter de Dios, que es amor. Como un Dios de amor va a hacer que una gente sufra para siempre. Eso se llama injusticia, porque el castigo, el juicio y luego el castigo, y ya terminó, y eso es lo que presenta la Biblia, el juicio y luego la muerte, como lo hacen declaraciones bíblicas. No pensar en que inmediatamente la persona muere comienza a quemarse, y que para siempre se está quemando, y que no hay paz en ningún momento, ni de día ni de noche, y que está tratando de que alguien le dé un poquito de agua para refrescar su lengua. Ese concepto es pagano, ese concepto no es bíblico, ese concepto tergiversa y tira por el suelo el carácter de Dios, que es amor, porque ni siquiera el diablo arderá para siempre. En Ezequiel capítulo 28, versículo 18, dice: serás reducido a cenizas y para siempre dejarás de ser. Y cuando algo se reduce a ceniza, indica que ya no hay materia, no está ardiendo. Exacto. Entonces, si Satanás va a dejar de existir, ¿cómo es posible que todos los que él engañó a toda la humanidad, entonces arderán para siempre y el diablo no? Eso también habla en contra de la justicia de un Dios de amor como es nuestro Dios. Lo que uno no logra entender es cómo tantas personas aceptan como si fuera realidad esta cosa, y entonces sacan del ser humano una decisión de servir a Dios por temor y no por amor. Eso es muy común, y eso llega un momento en que uno dice, pero ¿qué es lo que hemos llegado a creer? La palabra de Dios, la Biblia, no enseña nada de eso, y nosotros durante esta semana vamos a presentar mensajes, textos de la Biblia bien contundentes para que podamos estar claros sobre lo que ya hemos creído sobre el tema que estamos iniciando. Es el espiritismo parte de la estrategia del diablo para promover lo que es la teoría de que somos igual a Dios, que somos inmortales y por lo tanto que podemos vivir sin Él. Y para promover el espiritismo, el diablo, el enemigo, cambia lo que es la definición bíblica de la muerte y la enseñanza bíblica acerca de la naturaleza humana. Y esas falsas doctrinas, señores, sientan las bases para que la enseñanza espuria de que seguimos existiendo incluso más allá de la muerte, podemos seguir comunicándonos con personas fallecidas. Eso es lo que enseña el espiritismo. Y según la profecía bíblica, señores, el espiritismo golpeará a la humanidad con toda su fuerza en los últimos tiempos y va a preparar a la humanidad para el último gran engaño en el gran conflicto. Por eso, el pueblo de Dios está llamado a proclamar a la humanidad la verdadera naturaleza y las intenciones del espiritismo, así como las enseñanzas bíblicas respecto de la naturaleza humana, la naturaleza de la muerte y la verdadera esperanza de la humanidad. Nuestra esperanza no se basa en la noción errónea de un alma inmortal, sino en la seguridad de la resurrección de Jesucristo y en una relación eterna con Él. Hay un capítulo de un libro muy conocido, y ese capítulo se titula Los dos grandes engaños de Satanás. Uno de los grandes engaños del enemigo es el concepto de que la persona al morir sigue consciente, de que está pendiente de sus seres queridos y que sabe todo lo que ocurre en torno al planeta. Eso realmente sería una recompensa en lugar de un castigo, porque la persona continúa con vida, aunque sea en tormento, continúa con vida, y está en contraposición con el principio bíblico de que los muertos nada saben. Si la Biblia en un punto hace una declaración y más adelante contradice a esa declaración, no sería verosímil.
no sería digna de confianza de que se cree en ella. La Biblia es coherente cuando en algún pasaje bíblico se dice que los muertos nada saben. No es posible que aparezca en algún lugar diciendo que saben. Hay que estudiar el contexto de un pasaje para saber lo que quiere decir el autor, porque no hay ningún indicio bíblico, ninguna evidencia textual de que diga que los muertos saben, que después de morir tienen conciencia, que pueden salir, que pueden ayudar o que pueden hacer maldad. Eso no es un concepto bíblico, es realmente pagano y se deriva de este mismo postulado de Satanás en el corazón del Edén, cuando le dijo a Eva: no morirás. ¿Qué decir entonces, pastor, de algunos textos bíblicos, cuando uno lee el pasaje completo, como que alguien de repente empieza a visualizar que la palabra de Dios apoya una situación como esta, y que veremos más adelante? Por ejemplo, le pongo el caso rápido para que nosotros podamos entender que algunas personas quieren, entre comillas, apoyarse en alguna declaración de la Biblia para dar apertura a esa creencia del espiritismo y que los muertos pueden salir y hablar con los vivos. El caso muy común y comentado, que ya yo estoy casi seguro que usted está como tratando de visualizar a quién me estoy refiriendo, a Samuel. Sí. Samuel, Saúl, que están, el rey está con una pitonisa, y entonces le pide que le haga venir a Samuel para que le dé algún tipo de consejo al rey, y de repente la pitonisa dice: aquí está Saúl. ¿Cómo nosotros podemos entender eso? Es uno de los pasajes más famosos de la Biblia en torno al espiritismo. Lo cierto es que el pasaje es claro. Muchas personas lo han visto de manera oscura, pero el texto es claro completamente. En primer lugar, hay que ver que Saúl se colocó en el terreno del diablo. Y cuando entramos en el terreno del enemigo, el diablo puede hacer cosas con nosotros que no imaginamos. Usted presentó en una entrega, creo, no me acuerdo si fue en esta misma, que usted decía que si Satanás engañó a Adán y a Eva, que no habían pecado antes de pecar, ¿qué va a pasar con nosotros? Que ya estamos en pecado. Antes de entrar el pecado tenía la sabiduría divina y se dejaron engañar. ¿Cómo es posible? Me hago entender, sí, hoy, claro, ¿qué pasaría con nosotros? Lo cierto es que en primer lugar Saúl había expulsado a todas las pitonisas, adivinas, hechiceras del territorio de Israel cuando estaba conectado con Dios, porque entendía que eso era diabólico. Claro. Luego recurrió a la misma práctica que él había quitado de Israel. Indica que la mente de Saúl no estaba bien. Saúl estaba siendo atormentado por el diablo, sí, claro, por el enemigo. Entonces Satanás tomó sus pensamientos, su mente, lo llevó donde la pitonisa de Endor, porque ya Saúl prácticamente había sellado su destino. Así es. Entonces, la pitonisa nunca le dijo que ese que él estaba viendo era Samuel. Ella nunca le dijo eso. Él le dijo: ¿qué ves? Y ella dijo: veo figura de dioses como que suben de la tierra. Y entonces él dijo: ese es Samuel, y adoró. Notemos que Saúl estaba mal en todo el sentido de la palabra. Adoró a Samuel, que no debía adorarlo, que supuestamente creía que era Samuel, que era el diablo. De ahí nosotros podemos ver todo eso. Los santos, el santo profeta de Dios no estuvo en esa guarida de demonios. Jamás en la vida. Samuel estaba descansando y sigue descansando hasta la venida del Señor, porque la Biblia dice claro que los muertos nada saben. Su memoria es puesta en olvido. No hay odio, no hay ciencia, no hay trabajo. De manera que en la guarida de Endor, donde estaba la pitonisa, fueron espíritus inmundos y el mismo diablo en persona que engañó, como engañó a Adán y a Eva, al rey Saúl. Wow, la verdad que eso es de manera superficial. Nosotros estaremos profundizando mucho más acerca del tema,
porque pensamos y lo hacemos de todo corazón, que hay muchas personas que están siendo engañadas con este asunto del espiritismo. Personas que de repente tienen un sueño, se les da un número, van a una lotería, juegan ese número y cada día se convierten en mucho más ambiciosos. Uh-huh. Y así es como obra el diablo. El diablo en diferentes maneras da en lo que tiene que ver con el espiritismo, pero después empieza a exigir, y las personas que se envuelven en ese campo del espiritismo nunca son felices, porque siempre hay vacíos y siempre hay que llenar más y más. ¿Y cómo es posible que nosotros pensemos que podemos conversar con un ser querido, o que los muertos salen y que pueden conversar con los seres humanos? Yo en ese sentido pienso, pastor, que si esto fuera real, le allanarían el trabajo a la policía, a los investigadores, porque cada persona que muere, entonces con deseo de venganza, va y se comunica con un policía y le dice, yo morí de esta manera. Aunque, hay que decirlo así, el espiritismo está tan avanzado en algunos lugares del mundo que hay conexión entre espíritus malignos para tratar de revelar algunas verdades para comprometer a otros. Pero pastor, en muchos países, incluyendo los Estados Unidos, uh-huh, ese país con tanto avance en todo el sentido de la palabra, utilizan mentalistas para dilucidar homicidios. Sí. En las películas, usted lo que está viendo hoy en día, Netflix está lleno de eso. Uh-huh. Netflix está lleno de dos cosas: espiritismo y homosexualidad. Sí. Lo que nos está diciendo es que hay un plan del enemigo. La misma Agenda 2030 está por ahí detrás. Sí, señor. Nosotros debemos levantar nuestras cabezas, señores, para que no nos dejemos engañar del enemigo. Satanás de manera sutil está introduciendo todo eso. Bueno, una mentalista llamada Jean Dean, que le dijo a una persona importante en 1912 que no se embarcara en agua. Dijo, no te embarques en agua, si lo haces te vas a ahogar. Y la persona se metió en el Titanic y se hundió, murió en el Titanic. El diablo puede no predecir, sino adivinar. Adivinar. Nosotros sabemos claramente que el diablo no tiene poder para cambiar algunas cosas, pero sí tiene poder en una persona que se entrega a él, que cree en sus propósitos. El diablo la maneja a su antojo y hace de esa vida como si él sabe el futuro. Es que realmente ya su destino está sellado porque decidió ponerse en las manos del enemigo. Pienso, pastor, que esas grandes realidades se está viviendo en el mundo. Y quiero enfatizar en lo que usted decía, países tan desarrollados acuden a casos como estos para tratar de adivinar algunas cosas, y eso es muy peligroso, porque el espiritismo es un atentado contra lo que la palabra de Dios enseña, y la misma declaración que se da allí en el libro de Génesis, que invita a obedecer a Dios para tener, mediante la obediencia a Dios usted puede tener vida, y el diablo le dijo que no iban a morir, si desobedecían a Dios, no iban a morir. Y de allí empieza a proclamarse entonces parte de lo que es el espiritismo, que pregona que la gente muerta realmente no está muerta, sino que su espíritu está vagando. Y es cuando en el Antiguo Testamento, no sé si usted te recuerda la declaración que dice, el alma que pecare, esa morirá, que se encuentra registrada en el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. 18, versículo 4 es muy enfático al decir esto, y aunando a esa declaración bíblica, ya usted citó Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Es un tema que está en el tapete por la trascendencia del mismo. Si yo perdí a un ser querido, saber que puede comunicarse conmigo para sentir un poquito de felicidad al saber que él está en un lugar de gloria, porque mayormente eso sucede cuando la gente muere y quieren dar algún tipo de pésame. La gente le dice, él está con el Señor en gloria. No, la palabra de Dios no enseña eso. Hay un mensaje muy definido donde dice dónde va la gente que muere. La gente que muere va a una tumba,
En esa tumba estará hasta la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él, por su voluntad, resucite a los que murieron en Él para darle vida eterna. Mientras tanto, no existe un purgatorio, no existe un infierno donde la gente tenga que pasar a purificarse para luego entrar a una gloria. No, existe una tumba donde se coloca el cuerpo y allí sencillamente pasará ese cuerpo el tiempo cuando el Señor Jesucristo lo llame a resurrección para vida o para muerte. Así es. Lo cierto es que los seres humanos nos preocupamos mucho por el futuro. Yo quisiera que sepamos que la depresión ocurre por el pasado. La depresión trae el pasado a la memoria. El estrés, el presente y el futuro, ansiedad. La ansiedad es un miedo, un temor al futuro. Sin embargo, el pasado no lo podemos cambiar. Por mucho que queramos, no lo podemos cambiar. El presente podemos tan solo marcarnos en el momento en el que estamos, el ahora, porque 5 segundos después no sabemos qué va a pasar con nosotros. Y el futuro, señores, sencillamente debe de estar en las manos de Dios. Amén. Por eso quisiera terminar, pastor, con una declaración de Elena de White de Testimonios para los Ministros, la página 27. Ella dice: no tenemos nada que temer por el futuro, excepto si olvidamos la manera en que Dios nos ha conducido en el pasado. Amén. Dios ha estado al control, Dios está al control y Dios seguirá al control. Amén. Llegamos al final. Temas de mucho interés se van a desarrollar en esta semana. Sintonice Radio Amanecer en Estudio en sus 3 horarios: 6:20 de la mañana, 1 de la tarde, 10 de la noche. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la orientación que emana de la Biblia en torno a la condición del hombre cuando muere. Ayúdanos a que el Espíritu Santo, cada vez que abrimos las sagradas páginas, esté presente para aclararnos el concepto y así darnos de esa fuente primaria las grandes verdades que se enseñan en las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.